ahí sí. Decía que como colegio público nos vemos en la vorágine cotidiana de tener que luchar contra molinos de vientos, pero no obstante seguimos adelante. Entonces este proceso va Que no iba a un cambio de cultura, ya que es global. Nosotros entendemos que la escuela, el liceo, el colegio, es la principal fuente de construcción cultural de una comunidad. Y desde esa comunidad hacia una sociedad y hoy día hacia el planeta. Yo espero sinceramente que no lleguemos a Marte, porque creo que eso no va a ser muy bueno para la gente, si es que hay gente ahí viviendo. Pero en lo inmediato, el cambio cultural tiene que ver con que este colegio pasa a asumir un desafío que la comunidad valida para transformarse en un colegio artístico, ¿ya? Entonces, importante hacer el punto de que como colegio público de Chile, de un país, ¿cierto?, de mucha alegría estadística, los esfuerzos que recién nosotros y la gran experiencia que contaba el colegio de Quilpué, se asimila mucho a lo que hemos hecho nosotros, pero si bien hay una impronta, hay una invitación a la evaluación formativa, ¿cierto?, a entender que lo cualitativo debe tener un rol importante, tenemos una legislación que nos hace poner nota al final del proceso. Entonces, eso es muy propio de nuestro país, nuestro idiosincrasia. En este trance, nosotros le debemos mucho al COVID, porque nos permitió innovar en aquellas cosas que nunca había sido posible, nos permitió reencontrarnos como seres humanos, nos permitió que como consejo de profesores, ¿cierto?, apostáramos a uso de tecnologías que probablemente no hubiese sido tan fácil implementar. Porque siempre hay una resistencia a veces a los cambios, nos dicen que en general la innovación en la educación es lenta, y estamos acostumbrados a hacer eso. Pero bueno, ese es el origen de lo que nosotros vamos a presentar acá, y como ya señalaban los presentadores, somos un colegio que está en la localidad de Nueva Braunau, un colegio que tiene más de 100 años de existencia, que ha pasado por distintos proyectos y miradas, y en la diapo ustedes pueden ver un código QR, que como parte de nuestros sellos ya, con el cual pueden acceder a más documentos, a la página del colegio y otras cosas. Nosotros decimos que el origen de esto es la evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje es un concepto que tiene larga data, cuando en este país, ¿cierto?, se implementa una reforma, que algunos decían que era mala, porque estaba copiada de España, y todas esas cosas que probablemente los que tenemos más años en esto recordarán. Y llegamos en este decreto 67 a nuestro, podríamos decir, nuestra obra cúlmine, que es la estrategia global de evaluación, ¿ya? Que como está expuesto en la diapositiva, se refiere a un procedimiento que viene a reemplazar el concepto tradicional del examen final, que viene a reemplazar lo que después se llamó pruebas de nivel, que forma parte de la nomenclatura o los conceptos que permanentemente van cambiando en el sistema educativo. Y esta estrategia global, que tiene una esencia eminentemente formativa, está diseñada para que el estudiante pueda superar brechas y para que pueda aprender de mejor manera o en profundidad aquello que el docente o el equipo de docentes considera que aprendió en un semestre. Y equivale a un 30% de su ponderación semestral. Nosotros en el colegio, en este cambio paradigmático de ser colegio artístico, incorporamos el modelo y la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Entonces acá se trabaja proyectos pedagógicos colaborativos. Eso fue un cambio cultural que parte del año 2019, cuando yo asumo la dirección del colegio, con una propuesta hacia la comunidad, fundamentalmente en su inicio la comunidad docente, y se empieza a avanzar en todas estas innovaciones de incorporar la tecnología, de establecer los sellos del colegio, que son las artes, la sustentabilidad y la innovación, y vamos transitando, por ejemplo, de la construcción de instrumentos de evaluación históricos, casi con un ítem conceptual en la mayoría de sus páginas, con 20 páginas de un examen o una prueba, a un instrumento que tenía que tener 3 páginas. Una para el ámbito conceptual, otro para lo procedimental y otro para lo actitudinal. Y así empezamos a iniciar este camino con el acuerdo del Consejo de Profesores
y a instalar una serie de instrumentos e insumos pedagógicos que dan origen a esto. Esta estrategia global de evaluación, ya respondiendo a la segunda pregunta, ¿cierto? De los hitos y todas estas cosas que de alguna manera se han ido respondiendo, habla de cómo uno democratiza la experiencia de aprendizaje, porque uno toma acuerdos, uno dialoga con los estudiantes, y eso lo permite fundamentalmente la metodología ABP, que es una metodología que acá en Chile parece ir con una gran innovación, pero en realidad data de los años 60 y fue creada con muchas cosas en Estados Unidos. Hoy día la evaluación docente y todos los contextos de desarrollo ministeriales están pensados en esta lógica del trabajo colaborativo, desde lo interdisciplinario, en fin. Eso en el colegio CNB Artístico ya está instalado hace un buen tiempo. Y ha sido posible instalarlo porque, como bien dice esa declaración de democratizar la experiencia, hay un acuerdo que parte inicialmente con los profesores, con los liderazgos de los profesores, y luego esto va bajando a los distintos estamentos de la comunidad, ¿ya? Entonces, al igual como lo hacía el colegio, la escuela que disponía anteriormente, esto se va socializando con los estudiantes, con los apoderados, en las reuniones de subcentro. El colegio dispone de una serie de herramientas tecnológicas, tiene un sitio web, tiene redes sociales activas, tiene una plataforma Moodle, ya tiene una cuenta de correo de Google Workspace, que es el nombre actual, que se llamaba G Suite, que es gratuita, y empezamos a implementar todas estas herramientas para que se colaborara, para que los estudiantes, por ejemplo, no tuviesen que pagar licencias de Microsoft y tuviesen las herramientas del correo, en fin. Entonces, todo ese proceso lleva 4 años en el tiempo y va instalando algunos hitos en el establecimiento, en la gestión pedagógica, que nos llevan hoy día, ¿cierto?, a tener esta herramienta, esta estrategia, que si ustedes revisan el código que está ahí arriba, pueden ver una presentación que es más extensa sobre esta estrategia. Bueno, refiriéndonos un poco más al instrumento, hay como decía el director, hay un ecosistema, un ecosistema educativo donde se instala esta estrategia, que corresponde también a un proceso. Y ahí ha dado paso a entender que el desarrollo o la trayectoria educativa de un estudiante no es lineal, sino que la podemos ir nosotros desarrollando a través de cómo se va gestionando el mismo currículo. En el sentido de que acá nos permite generar un trabajo colaborativo entre distintos docentes de manera interdisciplinaria, internivel, lo que obviamente facilita una diversificación de estrategias, pero además lo focaliza en el estudiante, en las necesidades y además en los talentos, en los intereses de los estudiantes. Y con respecto a esa misma transformación de la cultura evaluativa, distribuye las relaciones de poder que se dan en la evaluación tradicional. Entonces, eso, pasando quizá en la línea de la siguiente pregunta, las orientaciones, una de las barreras en esta transformación, yo creo que pasa en cómo se democratiza esa evaluación. Y también en cómo posibilita a nuestros estudiantes y a los futuros ciudadanos a validarse como actores sociales y protagonistas de su propio aprendizaje. Y eso es súper potente. Bueno, el esquema que ustedes ven ahí grafica de manera muy sucinta cómo es esta estrategia global. Entonces, el diseño que tiene es que los docentes, un equipo de docentes establece al menos 2 objetivos de aprendizaje que consideran que fueron los más logrados por los estudiantes. Entonces, desde esa lógica, le plantean el desafío a los estudiantes como equipo, que también es importante relevar el hecho de que cuando el estudiante o los estudiantes ven a sus profesores trabajando en equipo, les resulta más fácil, porque los educadores tenemos que modelar eso, ¿ya? Modelar, y eso es muy significativo. Entonces, los docentes establecen cuáles son los objetivos de aprendizaje más logrados y le dicen a los estudiantes, bueno, este es el instrumento donde están todas las características de lo que usted tiene que lograr,
cómo tiene que presentarlo, cómo tiene que abordarlo, conceptuarlo, procedimentarlo, actitudinal, en fin. Ya, y usted, con su equipo, propone el procedimiento a través del cual nos va a demostrar, o nos van a demostrar que efectivamente hubo ahí una metacognición, ¿cierto? Donde hubo realmente una consignación de habilidades, ¿ya? Entonces, la estrategia en este caso que pusimos como ejemplo, respondiendo a su vez a la pregunta, ¿cuáles son los principales aprendizajes del proceso, recomendaciones que se hacen? Bueno, se trabaja interdisciplinariamente, en este caso tenemos como ejemplo artes visuales, matemática e historia, están los objetivos de aprendizaje que fueron seleccionados por este equipo de docentes, las habilidades de cada asignatura que se tomaron en cuenta, y habilidades del siglo XXI, por cierto, que es lo que siempre está de fondo, para que el estudiante a su vez pudiese generar una propuesta, ¿ya? Y yo les quiero mostrar acá algunos hitos que tienen que ver con esto que yo mencionaba recién, de que el COVID nos dio mucho, ¿ya? Porque nos permitió experimentar. Lo que ustedes ven acá, ¿se está viendo bien? ¿Hay una rúbrica puesta en la pantalla? ¿Se ve? ¿Para interactuar? Sí, se ve, Juan. ¿Se está viendo bien? Sí. Es una rúbrica que es parte de la matriz de planificación institucional, ¿ya? Que es una matriz que está diseñada en esta lógica de la planificación inversa, donde lo primero es los procedimientos de evaluación. Y esta matriz tiene su origen en el COVID. Entonces, el ministerio en esa época nos dice, no, no hay que poner nota, lo que era una maravillosa noticia, pero al final dice, no, si igual hay que poner nota. Nosotros, adelantándonos a ese proceso, pusimos en la matriz una rúbrica integral, que de alguna manera viene a decir lo que después de un proyecto, un proyecto que duraba un par de meses, al finalizar un proyecto, los niveles de logro que tenían que alcanzar los estudiantes se definen por estos descriptores. Entonces, debajo, si ustedes alcanzan a ver ahí, dice 6-7 y dice solo de referencia. Era para que el docente tuviese la idea de que un nivel adecuado, y nosotros quisimos mantener estos conceptos que dejó la agencia de calidad instalados hace mucho rato, que en realidad a mí me parecen muy curiosos, pero este webinar no es para discutir sobre eso, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo elemental? Dejémoslo para otro webinar. Pero mantuvimos esos conceptos que todos están en el CIMS, en todos lados, y ahí le sugerimos al profe para que tuviese la referencia. Finalmente nos sirvió muchísimo porque al final del proceso tuvimos que evaluar, ya, más allá de que queríamos hacerlo formativamente. Entonces ya tenemos esto. Asimismo, hay una serie de insumos curriculares, por ejemplo, que este es un libro digital, todo esto se hace con las herramientas colaborativas del correo. Y aquí nosotros, por ejemplo, entrando de pleno en el decreto 67, todo el proyecto tiene distintas etapas y ponderaciones, por ejemplo, una autoevaluación, un portafolio, una investigación, el diseño de un prototipo, una maqueta, una infografía. Eso da un promedio y la plantilla da el nivel de logro. ¿Ya? Acá iba el porcentaje de asistencia a los estudiantes, en fin. Entonces empezamos a trabajar estos instrumentos que se fueron instalando y generando un vínculo virtuoso entre la calificación, que finalmente tiene que ir al SIG y a todas partes, y el nivel de logro, que se usa acá para todos los efectos. Ahora, esto nos da, por otra parte, la oportunidad de innovar y de generar un trabajo interdisciplinario que va más allá incluso de un equipo de determinados docentes. Aquí en este colegio se celebra hace 3 años, esta es la versión número 4, un encuentro de la interculturalidad, la inclusión y la biodiversidad, y se trabaja desde prekinder a cuarto medio, los cursos se juntan y todo el colegio desarrolla esta iniciativa, ¿ya? Que tiene una planificación, tiene instrumentos, es eminentemente cualitativa, se hace una performance donde todo el colegio presenta los recursos, ¿cierto?, asociados como producto final del proyecto, y se invita a una audiencia, como está, digamos, en la literatura del aprendizaje basado en proyectos, se presenta una audiencia que son los apoderados, otros invitados, pero a los apoderados se les explica que lo que está ocurriendo no es una gala folclórica, no es una muestra costumbrista, sino que es una evaluación, ¿ya? Y ahí todos los estudiantes participan en equipo, y bueno, los que no quieren bailar son tramoya, los que quieren hacer la escenografía lo trabajan,
y se hace esta presentación. Esto se ha hecho por varios años y es parte de este cambio cultural. Luego nosotros le preguntamos a los apoderados, ¿usted le parece bien que los estudiantes se evalúen en esta dinámica, ¿cierto?, de presentaciones donde desarrollan esta habilidad y esta otra, o prefiere la prueba tradicional escrita, ¿cierto?, de 200 preguntas de lenguaje, matemática, con notas? Y obviamente la respuesta mayoritaria de los apoderados es que esto es lo que en realidad les interesa. Y tenemos hartas encuestas y estudios que hacemos permanentemente a nuestra comunidad para saber la opinión que tienen de los procesos que estamos llevando adelante. Asociado a esto, en este cambio cultural, los apoderados son amigos y no enemigos. Logramos levantar una estrategia de coeducadores, que son apoderados, que son parte de la dinámica de convivencia y pedagógica, colaboran con los docentes, son validados por sus pares apoderados y apoderadas, y llevan información útil de cómo se hacen estos procesos. Durante el periodo del COVID, que estuvimos haciendo todo virtual, participaban de la clase incluso, y luego entregaban opiniones y recomendaciones a sus pares. Tenemos también en proceso de formación un senado de convivencia, que es donde los estudiantes también generan una intervención y una participación activa en los procesos del establecimiento. Y así en general, si ustedes revisan nuestra web, se van a encontrar con una serie de innovaciones que van en esta línea y que de alguna manera vienen a coronar este proceso de evaluación formativa, que finalmente, como les decía, tiene que terminar con una nota. Ya sabemos que tiene que terminar con una nota, pero creo que podríamos esperar, y tenemos aquí a la UNCE, y viene todo este nuevo enclave sobre el nuevo currículum, en fin, que debiéramos abolir directamente, aunque sea algo el concepto, abolir la calificación y obviamente optar por una evaluación formativa en todas sus dimensiones. Así es que, no sé si tenemos más, profesor. Sí, yo pienso que nosotros también la reflexión en este mismo momento, que hay obviamente una rearticulación de todo el sistema evaluativo, de la gestión pedagógica, que obviamente la pandemia significó esa deconstrucción del sistema y cómo llegábamos a todos los estudiantes, en que propicia el instrumento que nosotros estamos presentando un desafío para la formación docente. Por una parte, dinamiza las diversas estrategias que se puedan utilizar desde la metodología de proyecto o desde las comunidades de aprendizaje, trabajo en red, etcétera. Pero además da una orientación al docente para poder abordar de manera más individual el proceso educativo, de los aprendizajes. Porque el desafío y al momento de trabajarlo con los estudiantes, bueno, yo, por ejemplo, hago clases de educación ciudadana en tercer y cuarto medio, el momento en que trabajamos la estrategia global, por ejemplo, con otros colegas, es centrar en la búsqueda del interés del estudiante, o que el estudiante vaya haciendo esa búsqueda de qué fue lo más significativo para él durante el proceso, qué estrategia le permite poder comunicar lo que le interesa, y desde ahí, para nosotros, el desafío es cómo identificamos, cómo tomamos eso como una oportunidad, como un escenario evaluativo, donde empiezan a aparecer un clima de aprendizaje para tanto docentes como estudiantes. Bueno, finalmente, para culminar, un par de recetas, como señalamos al principio. El PME es la herramienta fundamental, ¿ya? Nosotros, acá, por ejemplo, todos los directivos generan un plan de acción. Y cualquier persona que genere una actividad en el colegio y que está pagada por SEP, tiene que tener un plan de acción. Y ese plan de acción se socializa con la comunidad, se expone, cada cual tiene su sitio en la web, y lo hacemos trascender hacia redes. Hemos generado muchas redes con escuelas rurales acá en la zona, con otros colegios emblemáticos del territorio. Como se decía al comienzo, pertenecemos nosotros al Servicio Local de Educación Pública de Yanquihue. Entonces, ahí desde la colaboración que nos hace nuestra UATP, ¿cierto?, que es la asesora técnica que tenemos, y su equipo, llegamos con este proyecto a muchas más comunidades que se integran. Entonces, por ejemplo, hace 2 años tenemos una DECO de redes, y
hacemos capacitaciones internas donde invitamos a colegas de otros colegios del territorio. Tenemos ya 2 versiones del curso APP. Hacemos un curso también de capacitación, por ejemplo, con los programas propios que tenemos. Somos una escuela artística de verdad, no la chilena. Tenemos programas propios que los creamos acá, no le pagamos ninguna ATE, lo hicimos nosotros en el colegio, y esos programas son válidos. Entonces estamos poniendo a disposición de otras comunidades educativas todo ese material y todos nuestros avances e innovaciones para crear una red efectiva de escuelas artísticas, ¿ya? Y en esa línea, finalmente solo decir que estamos absolutamente solícitos y disponibles para compartir con todos ustedes que están acá y a quien pueden transmitirle nuestro proyecto, los recursos y las distintas experiencias exitosas que hemos tenido en el tiempo. Porque como decía José Martín, hay que ser cultos para ser libres. Muchas gracias. Gracias, Juan.